Bien. Continuamos entonces con la clase. Vamos a ver el concepto de ondas. Ok. Bien. Ondas en general es un contenido. Bueno, a diferencia de lo que estuvimos viendo, que fue mecánica, ¿sí? Que fue cinemática, dinámica, eso son conceptos de segundo medio. ¿Ya? En primero medio se ve algo de movimiento, pero es en realidad en segundo medio que se analiza. Pero las ondas son de primero medio. ¿Ya? Todo el año es ondas. Un concepto que se ve todo el primer y segundo semestre de primero medio. ¿Vale? Y se repite en cualquier curso de física donde haya que aplicar el concepto de ondas. Por ejemplo, cualquier curso de instituto o universidad que tenga ingenierías, que tengan electricidad, electrónica, la misma física, matemática. Entonces hay que aplicar el concepto de ondas, ¿sí? Para poder entender lo siguiente. Así que bueno, hay que definir el concepto de onda. Una onda es una perturbación. ¿Ya? Una perturbación. ¿Dónde ocurre esta perturbación? Es una perturbación de tipo específica. Y ocurre en un medio. Bueno, que puede ser un medio material o no. ¿Ya? Es una perturbación específica, ocurre en un medio que puede ser material o no material. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se origina una onda? ¿O por qué se origina esta perturbación? Se origina por un cambio de presión, de densidad o de campo, ¿cierto? De campo magnético o eléctrico. ¿Ya? Bueno, ¿y qué hace esta perturbación? Se propaga, ¿ya? Cuando una onda se propaga, lo que propaga es energía, ¿ya? O sea, no propaga materia, ¿no? No transporta materia. Una onda no transporta materia, ¿sí? Solo energía. Bueno, en general se asocia el movimiento de las ondas a los medios elásticos, ¿ya? Y bueno, ¿qué significa elástico? Significa que el medio tiene la capacidad de deformarse por ejemplo, dos medios donde pudiese transportarse una onda, sería por ejemplo un trozo de metal y un trozo de plastilina, ¿sí? O sea, en uno de esos dos se va a transportar la onda, porque uno es más elástico que el otro. Entonces, entre la plastilina o la plasticina y el metal, ¿cuál es más elástico? Un medio elástico. Bueno, según el concepto de medio elástico, donde mejor se va a transportar la onda va a ser en el metal, ¿ya? ¿Por qué?
Porque elástico no significa deformar, sino que significa que el medio sufra una pequeña perturbación, una deformación, pero tenga la capacidad siempre de volver a su estado original. Si nosotros deformamos una plasticina, va a quedar con la forma que le demos al apretarla, comprimirla, presionarla, pero no va a volver a su estado original por sí misma, ¿no? Tendríamos que ayudarla. En cambio, un metal, si se le aplica una energía que no es tan grande como para impactarlo y romperlo, entonces el metal puede vibrar, moverse, pero volver a su estado original, ¿sí? Entonces, un medio elástico es donde las partículas que lo conforman, ¿cierto?, pueden oscilar respecto a una posición determinada cuando se están perturbando. ¿Sí? Las partículas pueden oscilar respecto de una posición determinada u una posición inicial, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si tenemos aquí partículas que están en una posición X y una de ellas comienza a oscilar, se comienza a perturbar, entonces va a moverse de su posición determinada y va a chocar con la que esté más cerca, suponiendo esta se va a empezar a mover, choca con la siguiente, y así se transporta, o eso da origen a un movimiento oscilatorio. ¿Sí? Y puede que este movimiento oscilatorio sea un movimiento de perturbación lineal, ¿sí? O sea que esta empuja a la siguiente, la otra empuja a la que viene y así. O puede que sea una perturbación de tipo transversal, ¿sí? Entonces se perturban unas con otras, arriba y abajo, hacia los lados, empieza a moverse, a desplazarse este movimiento oscilatorio, pero la perturbación es transversal. Bueno. No sé, un medio elástico por excelencia sería el agua, ¿cierto? El agua, si tenemos un charco de agua donde cae una gotita, ¿sí? Al caer esta gotita de agua sobre una masa de agua más grande, ¿sí? La masa de agua, ¿cierto?, va a recibir la energía de la gota de agua que viene cayendo. Esa gota de agua tiene masa, así que por lo tanto puede alcanzar a una aceleración respecto de la altura a la que venga cayendo, ¿cierto? Bueno, independiente de la masa, pero me refiero a la energía, ¿cierto? Energía potencial. Y entonces el agua comienza a oscilar, ¿sí? Al desplazarse esa agua, entonces comienza a oscilar y se forman los típicos círculos concéntricos, ¿ya? Y a medida que se mueven, que se van alejando de la fuente, van perdiendo energía o la van disipando, digamos, y se pierde luego la oscilación, ¿sí? Bueno, eso es una perturbación y produce una perturbación que vino desde otro lugar, una gota de agua sobre una superficie de agua, de masa de agua, genera esta perturbación y eso produce un movimiento ondulatorio o oscilante, ¿ya? Bien, eso es lo primero. Vamos a clasificar las ondas. Clasificación de ondas. Bueno, básicamente uno siempre conoce
las clasificaciones según la propagación, ¿ya? O bueno, según el medio de propagación. Y según el medio, vamos a decir que hay ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ¿sí? Las que son mecánicas, en el fondo, por ejemplo, el sonido, los sismos, ¿ya? Son ondas que necesitan un medio mecánico, o un medio material, ¿cierto? Un medio elástico para poder propagarse. Necesitan un medio material para propagarse, ¿ya? El sonido se puede propagar por el aire, por ejemplo, se puede propagar por el agua, así se comunican, no sé, las ballenas, los delfines, ¿cierto? Se puede propagar por los sólidos, ¿sí? O sea, si nosotros acercamos el oído a un riel de la línea del tren, podemos escuchar el sonido que hace el tren muy, muy, muy lejos, aunque venga muy lejos, ¿cierto? Porque el sonido se propaga por medios materiales. Esas son ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas son las que no necesitan un medio material. ¿Cierto? No necesitan un medio material para desplazarse. O sea, lo que pasa ahí en la onda electromagnética es que uno dice, bueno, ¿qué es lo que se perturba ahí? Porque, por ejemplo, en el agua se perturba el agua, en el sonido se perturba el aire, ¿cierto? Ahí sí metimos un sonido. El sonido, la energía de un sonido que sale de nuestra boca, por ejemplo, perturba las moléculas de aire que están cerca y esas chocan unas con otras y hacen que el sonido se desplace por el aire, ¿ya? Los sólidos, bueno, hay un sólido que se perturba, ¿cierto? Pero acá en la electromagnética no necesitan un medio material, por tanto, ¿qué es lo que se perturba? Porque algo tendrá que perturbarse, si es que son ondas. Bueno, la onda electromagnética lo que se perturba es el campo electromagnético. En el fondo, las propiedades electromagnéticas del espacio, ¿ya? Eso es lo que se perturba, ¿ya? Uno tiene que imaginar el espacio como no algo vacío, sino que como un tejido tridimensional. Y eso es lo que se perturba y hace que la onda se mueva. Pero no requiere un medio material. O sea que se pueden desplazar igual, ¿vale? Bueno, y ahí ejemplos, no sé, de onda electromagnética. Puede ser el Bluetooth, el Wi-Fi, ¿cierto? Las radios, las ondas de radio, ondas de televisión, ¿sí? Todas esas son invisibles a nuestra vista. Las únicas que, de todas esas, las únicas que son visibles son la luz. La luz es un tipo de radiación visible, pero es un tipo de radiación muy pequeñita en comparación con todas las radiaciones que hay que no vemos, ¿cierto? Otra que podemos percibir es la radiación infrarroja, esa electromagnética, ¿ya? Y esa no es que la veamos, o sea, la podemos ver, pero también la sentimos porque la radiación infrarroja es la que proviene, genera calor, entonces esa nos puede quemar. ¿Mm? Bueno, eso según la propagación. La otra clasificación que también es bien común es según la dirección de propagación. Según la dirección de propagación, las ondas se pueden clasificar en longitudinales y transversales. ¿Vale? Las ondas longitudinales son las que se perturban en el mismo sentido en que se propagan. ¿Ya? La dirección de propagación es en relación
al medio está en la misma dirección. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí unas bolitas, ¿ya? Que están unidas por muelles, como estos son como resortes, pero no tan rígidos, ¿ya? Y entonces yo tomo una de estas bolitas y la hago chocar. Bueno, voy a tomarla de acá mejor. Tomo esta bolita y la hago chocar con la siguiente. Se va a producir una perturbación, ¿cierto? Entonces esta va a chocar a la que viene, esta va a chocar a la que viene y así sucesivamente, ¿ya? Entonces yo la perturbación la ejercí en esta dirección y el movimiento oscilatorio se produce en la misma dirección porque, claro, van a chocar, van a ir volviendo a su posición de equilibrio, pero va a chocar de nuevo otra vez con la que está atrás y así se produce una perturbación, ¿ya? Entonces la dirección de propagación de la onda va a ser en la misma dirección en que se propaga, se ejerció la perturbación, ¿ya? Esa es longitudinal. Por ejemplo, el sonido es una onda longitudinal, ¿ya? Eh, Transversal significa que la dirección de propagación es perpendicular, o sea que la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. O sea que eh, si yo dibujo esto, por ejemplo, voy a decir que las ondas se están moviendo hacia allá, en esa dirección. La perturbación se mueve en esa dirección, suponiendo que aquí parte, se mueve en esa dirección, se desplaza. Pero, pero la onda, ¿cierto? En esa dirección. Pero la perturbación es arriba y abajo. Entonces es perpendicular al sentido del movimiento, ¿ya? Pues esa onda es transversal. La luz es una onda transversal, ¿ya? Ya, pero eso tiene que ver básicamente cuando se hace el análisis del movimiento armónico simple, ¿ya? Esas son las dos grandes clasificaciones. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, podemos clasificar según la extensión del medio. Que aquí podemos decir que hay dos tipos también, que son la onda estacionaria, ¿sí? Y la onda viajera, ¿vale? No sé si la han escuchado, pues la onda estacionaria es la onda, aquella donde los pulsos quedan relegados a una determinada región de espacio, ¿ah? O sea, en el fondo hay una interferencia y se producen nodos y antinodos. ¿Mm? O sea, por ejemplo, si usted toca un sonido en una flauta, el sonido de la flauta queda relegado al interior de la flauta. Obviamente que se escucha porque eso también perturba el aire y el aire transmite el sonido. Pero las ondas que están dentro de la flauta quedan relegadas ahí y producen este sonido que eh, genera, digamos, el cómo se escucha una flauta, ¿cierto? En cambio, la onda viajera son ondas que se propagan desde una fuente y no vuelven al lugar de origen, ¿cierto? O sea, a medida que se alejan, pierden su energía, ¿ya? Eh, bueno, aquí en este caso es difícil diferenciar. Lo que pasa es que hay ondas que quedan atrapadas en un instrumento musical que son estacionarias y otras que al mismo tiempo que se toca el mismo instrumento, otras que salen del instrumento y que son viajeras, pues entonces se mezclan, ¿ya? Hay otra clasificación según la periodicidad, o sea que hay ondas que son, eh, cada vez que por ejemplo, si tenemos una gotita que va cayendo al agua, como lo que pusimos al principio, ¿sí? Se forman círculos concéntricos, ¿cierto? Pero si cada cierto tiempo está cayendo una gotita, como típica
la llave que gotea, esto genera pulsos, ¿cierto? Entonces, si nosotros clasificamos la onda según la periodicidad, eh, quiere decir que entre un pulso y otro hay un valor constante de tiempo, ¿ya? Entonces, si es constante el valor de tiempo, se llaman periódicas. Entonces, según la periodicidad, hay ondas que son periódicas y otras que son no periódicas, ¿vale? Si no es periódica, quiere decir que los pulsos entre intervalos hay tiempos irregulares, ¿cierto? Esa es muy difícil modelarla, esta, la no periódica, es difícil de modelar. Las periódicas son modelables, pero eso no es difícil. Pero las no periódicas son difíciles, entonces cuesta más. Hay una última clasificación que la voy a nombrar, que es la según la dirección de propagación. ¿Ya? Y aquí se clasifican en onda unidimensional, bidimensional y tridimensional. Bueno, unidimensional significa que el pulso son planos y paralelos entre sí. ¿Sí? Son planitos y paralelos entre sí y van en una sola dirección. Por ejemplo, si usted ata una cuerda a un árbol o a un poste y genera un pulso, un movimiento, ese movimiento se va a desplazar hasta llegar al árbol y va a perder su energía porque lo va a transferir al árbol o qué sé yo. Entonces, eso es un unidimensional, un movimiento unidimensional. Una onda, porque se propaga en una sola dirección y esa dirección es paralela al movimiento. Están también las bidimensionales, que es una onda superficial, en 2 dimensiones se mueve. Por ejemplo, estos círculos del agua, esto es bidimensional, ¿vale? Esa es una propagación bidimensional. Y tridimensional, en el fondo, se mueve en todas direcciones, ¿ya? Se propaga. Entonces, por ejemplo, tridimensional podría ser un ejemplo, la luz. La luz es una onda tridimensional porque usted puede tener, qué sé yo, una habitación, ¿cierto? Y por aquí en la esquinita, no sé, una lámpara. Y si usted enciende la lámpara, se ilumina toda la habitación, ¿cierto? Tal vez un poquito más en esta zona porque es más intenso, pero se ilumina toda porque la onda abarca todo el espacio posible, ¿cierto? Con una sola ampolleta puede iluminar toda una habitación, porque la onda es tridimensional. La luz me refiero, ¿cierto? Oye, acá, ¿qué es? Oye, me apuro. Bien, voy a nombrar ciertas características de las ondas. ¿Ya? Ustedes se recordarán de algunas características. Las características generalmente se diferencian entre características o de elementos espaciales y elementos temporales. ¿Ya? O sea, espaciales, ¿qué quiere decir? Que generalmente una onda se representa de esta manera, ¿cierto? Con un movimiento oscilatorio. ¿Vale? Un elemento espacial por naturaleza es la amplitud. ¿Ya? La amplitud es la distancia entre la posición de equilibrio, que vendría siendo el eje X de una onda, la distancia entre la posición de equilibrio
de una onda. Y la parte más alta o la parte más baja, o sea, el monte o el valle, como se le llama, ¿cierto? De la misma. Entonces, amplitud. Amplitud. La amplitud es la altura del monte o la profundidad del valle, que para una onda debe ser el mismo. Aquí me quedó como diferente, ¿cierto? Este más chico y este más grande, pero debe ser el mismo, ¿ya? Eso es lo primero, la amplitud. La amplitud siempre se relaciona con la intensidad, ¿cierto? Ese es un elemento espacial, la amplitud de la altura del monte o la profundidad del valle, o sea, la distancia que hay entre el punto de equilibrio, que sería el eje X, y el punto más alto o el punto más bajo, ¿vale? Esa es la amplitud. La amplitud a nosotros nos permite calcular intensidades. Y las intensidades se relacionan con el volumen, ¿cierto? Y eso se mide en decibeles, ¿vale? Si yo tengo, vamos a borrar aquí, si yo tengo, por ejemplo, aquí la amplitud, ¿ah? O sea, digo, ya estoy escuchando una música que me gusta, ese sonido podríamos representarlo de esa manera, ¿ya? Esa es la amplitud ahí, esa es la amplitud que tiene ese sonido, ¿ya? Pero si realmente no sé, me gusta mucho la canción, le subo el volumen, ¿cierto? Le subo el volumen a la canción, aumenta la amplitud. Oh, los perritos. Aumenta la amplitud, ¿se fijan? Si después ya me aburrió la canción, le bajo el volumen. Baja la amplitud, ¿entiende? Porque la amplitud es la intensidad. Y la intensidad para nosotros lo conocemos como el volumen. Cuando le doy volumen a la radio, o qué sé yo, al computador, lo que estoy aumentando es la amplitud de la onda que se está recibiendo o que está emitiendo el campo magnético o eléctrico con que funciona el parlante. ¿Mm? Ya. Otro elemento espacial, bueno, esta es la amplitud, ¿cierto? Amplitud, con A. Otro elemento espacial típico, y voy a borrar aquí, es la longitud. Longitud de onda se llama, ¿cierto? Se representa con la letra lambda. Ahí. Cierto que la habíamos usado en otras cosas, pero aquí lambda, ¿sí? Y bueno, en el fondo, ¿qué es la longitud de onda? Es la distancia, es una distancia. ¿Ya? Entonces, ¿es una distancia entre qué? Bueno, puede ser la distancia entre dos montes, ¿ya? Voy a tratar de terminar esta acá, ¿no? La distancia entre, decía yo, entre dos montes es una longitud de onda. La distancia entre dos valles también es una longitud de onda. La distancia entre un punto de inicio de una onda hasta el punto de inicio de otra también es longitud de onda, como usted quiera medirla. ¿Mm? Es la distancia entre dos puntos consecutivos de una misma onda, de un movimiento oscilante, ¿vale? Puede ser entre dos montes, entre dos valles, entre dos puntos de inicio. También se le llama nodo a estos, pero depende si es que hay interferencia, ¿vale? Esa es la longitud. Y la longitud se mide en metros. La amplitud también se mide en metros, ¿ya?
Esos son elementos que son espaciales, ¿ya? Y están los elementos temporales, ¿ya? Y aquí tenemos el periodo, ¿vale? El periodo de una onda, que es el tiempo que transcurre entre dos pulsos consecutivos o dos inicios de ciclos. ¿Ya? O sea, me refiero, bueno, el periodo es T, se mide en segundos, ¿sí? El periodo es T, se mide en segundos. Y es lo mismo, o sea, ay, me quedo chueco eso. Es que, ay, ahí. ¿Ya? Entonces, periodo, dice, es el tiempo que transcurre entre dos pulsos consecutivos, ¿ya? Un pulso, o sea, comienza un pulso, comienza el otro. Periodo, periodo. ¿Cuánto dura ese pulso? ¿Ah? Desde comienza uno hasta que comienza otro. Periodo. ¿Ya? El otro es la frecuencia. Ya esto lo habíamos nombrado en el movimiento circular. La frecuencia, F, se mide en Hertz, ¿sí? Y en el fondo la frecuencia es el número de ciclos. Esto es un ciclo, ¿eh? Número de ciclos por unidad de tiempo. ¿No? O sea, para comparar siempre tenemos que usar la misma unidad de tiempo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a tener aquí un segundo. Un segundo. Entonces, en la misma unidad de tiempo se calculan los ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo, dos ciclos. Dos ciclos en un segundo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y medio. 5,5 ciclos por segundo. ¿Ya? Eso es. Pero en el fondo se dice 5,5 Hz, que es lo mismo. ¿Eh? O sea, usted puede usar ciclos por segundo o Hz y da lo mismo. Esa es la frecuencia. ¿Vale? Y la otra propiedad temporal es la rapidez. ¿Ya? La rapidez, en el fondo, es la razón de cambio. O sea, la rapidez es una razón de cambio entre la longitud de onda y el periodo. ¿Vale? Es una razón de cambio. Entonces, les digo, la rapidez es una razón entre la longitud de onda y el periodo, porque la velocidad es la distancia partido por el tiempo, ¿cierto? Es como lógico. ¿Vale? Así que, bueno, de fórmulas anteriores nosotros ya sabíamos que el periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, este periodo de aquí lo podría escribir como 1 partido por f, o sea, si lo separo ahí, me quedaría, perdón, por 1 partido por t, ¿cierto? Ahí. Voy a encerrarlo ahí. Lambda partido por t es lo mismo que lambda por 1 partido por t. Y 1 partido por t es f, así que la velocidad también puede ser lambda por f. ¿Vale? Entonces, si la velocidad puede ser lambda por f, entonces lambda tiene una... Vamos a volverlo a la original, ¿ya? Lambda, la longitud de onda se puede calcular, ¿cierto? La longitud de onda
de aquí podría despejarse como la velocidad partido por la frecuencia. Ahí tenemos una fórmula para longitud de onda. Y también la longitud de onda podría ser velocidad por periodo. ¿Ya? Si se fijan, tenemos dos fórmulas para la longitud de onda, dos fórmulas para la velocidad, y debiésemos tener dos fórmulas para la frecuencia y para el periodo. La frecuencia es 1 partido por t, pero también podríamos despejarla de ahí, que sería velocidad partido por lambda. Y ahí tenemos otra. Y el periodo es 1 partido por f, pero también lo podríamos despejar de aquí y nos quedaría longitud partido por velocidad. Bueno, esas son las expresiones que podemos usar así de manera fácil para los cálculos que tienen que ver con los elementos temporales y espaciales, ¿ya? De una onda. Y bueno, decir en estos últimos minutitos voy a decir que las ondas tienen propiedades. Y esas propiedades son propiedades inherentes a cualquier tipo de onda, ¿sí? Que son, en el fondo, la reflexión, la refracción, la difracción. Pero eso las vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Bien. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? La próxima clase entonces se supone que es la prueba, pero yo la voy a subir antes en la semana. Y ustedes, bueno, y ahí vemos si la entregamos el mismo viernes o si no puede ser hasta el lunes siguiente, ¿ya? Y básicamente va a ser una prueba que tiene que ver con dinámica, ¿cierto? Energía, trabajo, fuerza, y los conceptos que vimos hoy día. Y algo conceptual de ondas también, ¿ya? Eso, jóvenes. Si no hay alguna duda o consulta, lo dejamos hasta aquí. Chao, profe, gracias, que esté bien. Ya, ya, chao, que le vaya bien.